No Carlos Hernán, sino Carlos Andrés. ¿Qué más? ¿Cómo Ok. estás, hombre? Creo que Bien, hermano, ¿cómo va todo? muy bien, hombre. Ah, bueno, qué bien. ¿Cómo van esos proyectos, hermano? Vamos fuertemente, Qué dándole bueno, como a todos hermano. los frentes, hombre, muy contentos, sí. Qué bueno. Sí, esto es de constancia, hermano, y de juicio. Sí, Si no, sí, 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 sí. si no se hace presencia ahí, los planos se quedan a veces cortos. Así es, así es. Qué bueno que armen estos encuentros, hombre, en la SSA Valle, muy bacán. Así es, mira que estamos haciendo, pues primero, desde hace mucho rato, ¿no? Hicimos, pues siempre tratamos de estar como en los temas que están en su punto crítico, si se puede decir así. La palabra no es crítico, que sean temas de actualidad, que tengan que ver con cosas que se están desarrollando en la ciudad. Luego hicimos un espacio para toda los arquitectos jóvenes que habían como en el panorama del Valle del Cauca. Tocamos casi unas 24 oficinas de nuevos arquitectos, eh, dándole la oportunidad de presentar su obra, sus conceptos, sus pensamientos. Eso todo quedó registrado en videos. Vos sabes que igual los tiempos van cambiando y hay gente nueva que viene con, con una obra que va despuntando, que va generando inquietud. Luego de eso, ahora estamos metidos, en este caso, le dimos espacio a un proyecto en el CIAT, sobre el asunto digamos, de las semillas del futuro, un edificio pues técnicamente, digámoslo, diferente, un edificio poco usual, digamos, en lo que corresponde a un diseño muy de la mano de todo un nivel técnico de desarrollo. Y posterior a eso, Eduard me comentó sobre tu edificio, y sobre las características que tienen estos dos proyectos de ciertas similitudes para compañías, como edificios institucionales, pero con una presentación, pues, digamos, muy de un tema tecnológico. Entonces, hallamos muy interesante conectar esa charla del edificio del CIAT, de Semillas del Futuro, con este edificio de diseño de ustedes, que si se llama Nova. No, sí, señor. Nova, este edificio Nova para Celsia. Entonces consideramos muy interesante conectar estas dos charlas, tanto por la cercanía geográfica como de alguna manera y a mi manera de ver, también los veo muy conectados como en la solución. Entonces, Ujú. eso nos parece interesante. También venimos mostrando los resultados de los concursos más importantes que ha hecho la Sociedad Colombiana de Arquitectos Valle del Cauca, en su momento las viviendas rurales, luego el concurso de Jovita al Río, el concurso de la Avenida Sexta. Todos esos proyectos, digamos, se han venido mostrando a través de estas reuniones de los miércoles, y posteriormente, ya como una actividad aparte, estamos reuniéndonos con todos los candidatos a la alcaldía de Cali, independiente de las encuestas. Estamos reuniéndonos con la mayor cantidad de candidatos posibles previo a las elecciones, conversando sobre el tema de la ciudad, de los planes de ciudad, de los concursos que ya hay desarrollados y no ejecutados, sobre la visión de ciudad, que no tiene por qué ser la visión única y exclusiva que se le ocurra a un candidato, sino que ya hay una visión de ciudad y queremos que ellos tengan en cuenta que en esas planotecas del municipio muchas veces hay soluciones ya allí, listas para realizar. Eh, y bueno, y este espacio también proviene de ese contexto de la pandemia, donde fue más fácil encontrarnos tal vez en la virtualidad que en lo presencial. Y este método o esta metodología de la reunión permite que mucha gente en un trancón o aún saliendo del trabajo o incluso en un transporte o en su casa se conecte muy fácilmente y participe. Y eso de alguna manera permite pues que este espacio tenga esa dinámica y esta búsqueda de conectarnos
con los proyectos de nuestros colegas y con la generosidad de todos compartir estas experiencias. Entonces, nada, de todas maneras, aquí haciendo un poquitico de tiempo mientras se nos conectan más participantes. Buenas tardes, voy a ir saludando aquí a los que vaya viendo. Pum. Carlos Betancourt, Carlos Silva Escarpeta, buenas tardes, Carlos. Andrés Colonia, Diana, Diego Ramírez de Un Estudio, Eduard Conde Serna, iPhone, iPhone de Juan Camilo Palacios, de Rodrigo, Jefferson, Johan Vázquez, Jorge Dávila, hola Jorge, hola Mauricio, Hola, Montoya, buenas tardes. NL, Paulo Escrucería, Silvia Chies. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a Hola a todos. todos. Caras conocidas por aquí, nombres conocidos también. Saludos a todos. Y allí Hola, poco a hola. poco se nos van conectando. Carlos, ¿me permite? Voy aquí haciendo unos espaciecitos Claro que mientras se sí. conectan más compañeros. Estamos coordinando la visita al edificio del CIAT para el próximo viernes. Si me permiten, aquí trato de ver un calendario para el próximo viernes 22 de septiembre a las 2 de la tarde. Recuerden que este edificio ya me dijeron que no se puede visitar un sábado. A veces los viernes no es tan fácil, pero es importante que allí haya personal, sobre todo que nos expliquen la parte técnica y demás. Entonces, pues convoco a todos aquellos a quienes el edificio les interesó a que vamos a coordinar para saber qué datos exige el CIAT para hacer esa visita y pues no dudo que de pronto surja la misma inquietud con el edificio Nova y ya veremos si se hace una visita conjunta o si proponemos algo donde podamos hacer una visita a ambas edificaciones. Da también la coincidencia de que las dos oficinas diseñadoras de estos dos proyectos son oficinas de Medellín, Ujú. arquitectos pues de mucho prestigio, de una obra muy seria, muy interesante y por tanto pues los mostramos debido a que como vallecaucanos nos interesa la buena calidad de los edificios que se hagan en esta región y estas empresas tan serias como el CIAD y como Celsia han recurrido a estos estudios para realizar este par de interesantes edificios que tienen este componente de tecnología tan importante. Eh, por otro lado, me voy a permitir mostrar una, un evento que realizaremos, perdón, disculpen un segundo, el día, eh, la exposición será sobre nuevas tendencias en construcción en seco con placas de Etherboard y Etherboard Design. Esta capacitación o charla sería el miércoles 27 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Vuelvo y repito, nuevas tendencias en construcción en seco con placas de Etherboard y Etherboard Design el miércoles 27 a las 6:30 p.m. en la sede de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del Valle del Cauca. Y por último, el próximo martes haremos una exposición sobre la publicación sobre los salones regionales de arquitectura, una exposición que hará la arquitecta María Isabel y el arquitecto Mauricio Otero, María Isabel González y Mauricio Otero, sobre los salones regionales de arquitectura en el Valle del Cauca y seguramente nos explicarán sobre el nuevo llamado al Salón Regional del Valle del Cauca. Esto sería el día martes siguiente, que es el 19 de septiembre. Entonces, vuelvo y repito, el 19 de septiembre, la charla sobre los salones regionales de arquitectura y la publicación que ha realizado la Sociedad Colombiana de Arquitectos Valle del Cauca, charla que dictará Mauricio Otero y María Isabel González. El día viernes, la visita en horario de la tarde al CIAT y veremos si al edificio Nova
para ver el edificio Semillas del Futuro del edificio Nova. Y el miércoles 23, la charla sobre eh, estas placas de Etherboard y este tema el miércoles 27 de septiembre. Esos serían nuestros eventos, digamos, siguientes en este objetivo. Bueno, Eduard, te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre Carlos Betancourt y Opus y podamos dar inicio a la charla. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación, por estar aquí Gusto. hoy acompañándonos y por Ujú. venirnos a contar sobre este interesante proyecto aquí en nuestra región. Y muy complacidos, hombre, de que arquitectos de la calidad de tu grupo estén en estas charlas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Muchas, Bienvenido. Bueno, buenas muchas, tardes a todos. Gracias, Carlos, por siempre aceptar la invitación a estos eventos y a mostrar pues el trabajo desarrollado por ustedes y su oficina. Yo voy a tratar de hacer como una reseña muy corta para no largar el tema del currículum de Carlos Andrés Betancourt, arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, en el 2000, magíster en diseño del paisaje de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, en el 2018, y profesor de taller de proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, con diversas experiencias académicas nacionales e internacionales. Cofundador y director de proyectos de Opus, donde lidera la línea de proyectos urbanos y de paisaje, además de procesos de gestión, de innovación y conocimiento. Opus, fundado en 2006 en Medellín, Colombia, un equipo creativo liderado por Carlos Betancourt, Manuel Jaén y Carlos Montoya. Su aproximación a los proyectos se basa en la integración de conocimiento y de metodologías sociales, ambientales, técnicas BIM. Su trabajo ha sido reconocido con diversos concursos internacionales de arquitectura y se ha distinguido con diversos premios en bienales nacionales e internacionales de arquitectura y paisaje, con un número importante de proyectos seleccionados de la Bienal colombiana en el 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 y digamos una serie también de reconocimientos internacionales. Esta es una pequeña pues reseña de la experiencia pues de Opus, Carlos, digamos en estos años. Muy bienvenido, Carlos. Es toda tuya el escenario para que nos cuentes sobre el proyecto. muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues a ver, voy a compartir pantalla por aquí. A ver, dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. No sé si de pronto me autorizan ahí. Sí, ya, digamos que Todavía no. todavía no, un segundo, pregunto por aquí. Dale. No, Un segundo. sale, me avisas. No. Ahora parece que sí, ¿no? Me cuentan si están viendo mi pantalla. Sí, listo. Sale una pantalla verde que dice Opus, ¿cierto? Sí, se ve la pantalla verde. Ok, perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias de nuevo pues por invitarme. Me encantan este tipo de ejercicios y más en Cali, pues que yo realmente pues sí me terminé aquí en la universidad, pero como muchos de ustedes sabrán, pues viví en Cali hasta los 20 años, es como mitad caleño, mitad paisa, 20, 22 años y estudié en la San Buenaventura hasta cuarto semestre. Eh, entonces pues soy un poco un híbrido entre Cali y Medellín. Bueno, me cuentan, están viendo, no ven, digamos, mi barra lateral, ¿cierto? Solamente ven la pantalla verde y ya. Sí, solamente la pantalla verde. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como estaba diciendo Felipe hace un momento, esto, voy a presentar entonces este proyecto de NOVA, que es el núcleo de operaciones de visión avanzada para la empresa Celsia.
Y quiero esta vez como permitirme mostrar el proyecto del concurso. O sea, después desarrollamos ya pues el proyecto a nivel técnico, pero me parece interesante como volver sobre las ideas iniciales como de los proyectos. Entonces hablaré de la idea básica, un poco cómo consideramos en ese momento el clima, el tema de la construcción y la conversación. En el chat de esta presentación, de este grupo pues, que tenemos aquí abierto, puse el link donde está un dossier con el proyecto terminado. Entonces, interesante pues que si quieren alguien entrar a verlo, lo puede descargar también. Pero me parece interesante volver sobre estas ideas iniciales, ¿no? Entonces, esta idea básica y los conceptos generales de diseño, a mí me encanta como recuperar estos dibujos como de las conversaciones iniciales, ¿no? Entonces, el proyecto de NOVA, que es el núcleo de visión avanzada, es de la empresa Celsius, donde ellos ya tenían un contenedor donde están todas sus, digamos, sus instalaciones tecnológicas para hacer el control y monitoreo de diferentes, digamos, plantas de operaciones en todo el territorio. Entonces, casi que una torre de control que ellos tienen ahí en Jumbo y digamos, se habían enfocado en resolver la parte técnica del proyecto. Entonces, lo que nos plantean invitan a 6 oficinas, creo que estaba Alejandro Echeverry y Guillo, pues que son los del proyecto que estábamos del Banco de Germoplasma del CIAT que estaban hablando hace un momento, estaba Daniel Bonilla, en fin, eran como seis oficinas, muy interesante como el concurso se veía como una camaradería con gente muy, pues, muy cercana, pero la invitación fue atípica, vamos a decir. Ellos, Nova, pues tenía este centro de operaciones, como les digo, ya construido o en proceso de construcción digamos, un contenedor cerrado. O sea, estas son unas instalaciones que requieren, digamos, un aislamiento térmico, digamos, un enfriamiento muy alto, digamos, una restricción de entrada de agua, en fin, o sea, es un búnker prácticamente. Entonces, ya un poco avanzando con esta parte técnica, conscientes de que el resultado no les gustaba mucho, era pues una caja de concreto realmente hasta ese momento, hacen una invitación a estas oficinas para desarrollar, digamos, la fachada. O sea, la invitación fue, ese concurso es para que desarrollen la fachada, ya que unos arquitectos, digamos, hicieron muy bien su trabajo en la parte, digamos, técnica interior, pero querían tener otras alternativas, incluso incluyeron a los arquitectos de una oficina que se llama Raíz, que fueron quienes desarrollaron el interior de este proyecto. Entonces voy a mostrar solo el envolvente del proyecto. Entonces nos invitan a hacer esta piel, esta fachada, y nos pareció, dijimos, bueno, pues una fachada es algo un poco como, nos gustaría pensar en un poco algo que trascendiera más como la superficie. Entonces dijimos, bueno, hay un problema climático allá, un problema, digamos, de aislamiento térmico para seguramente hacer más eficiente la operación de cargas energéticas. Entonces pasamos al segundo dibujo que tenemos en pantalla, digamos, el segundo dibujo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, donde dijimos, bueno, tal vez no es una piel del edificio, sino que es una doble piel que permita, digamos, mitigar el impacto del sol. Entonces decíamos, bueno, pero eso seguramente se puede hacer también con los elementos horizontales. ¿Qué tal si no es tanto, digamos, una de las caras se levanta y aprovecha unos árboles existentes en el lugar y lo que hacemos son, digamos, una piel que se levanta, pero luego pensamos, bueno, pero tal vez la mayor incidencia del sol viene desde la parte superior, entonces, ¿qué tal si esto es un envolvente completo, que no solamente es fachada en el vertical, sino también es una quinta fachada en horizontal? Y luego nos pareció interesantísimo articular el edificio existente con unos árboles existentes también. Dijimos, aquí creo que hay una oportunidad de un recinto con vegetación muy interesante. Y luego dijimos, bueno, ¿y qué tal si la cubierta lo que hace es, además digamos, de restringir o de mitigar el paso del sol, pues también capta energía, ya que es una empresa de energía solar, pues que tiene energía solar como parte, digamos, de su portafolio, pues vamos a incorporar estos paneles fotovoltaicos. En fin, entonces se fue completando y fue muy bonito porque fue un concurso de 3 semanas, 3 semanas para desarrollar el proyecto. Y entonces dijimos, bueno, hagamos lo más rápido que podamos porque esto pues es para allá. Entonces, y hay una cosa que hacemos nosotros mucho y es que como estamos entre arquitectura, diseño urbano, paisaje,
llaman a hacer un parque, hacemos como un edificio con parque y llaman a hacer un edificio, hacemos un parque. Entonces, esto fue como un poco como decíamos, para diluir esos límites interior-exterior de un edificio tan hermético, ¿cierto? Un edificio al requerir una situación tan hermética, pues nos pareció interesante como trascender esa hermeticidad, ¿no? Incluso el edificio está levantado del suelo para todas sus redes técnicas, para evitar inundaciones, en fin. Es un edificio, es un búnker. Entonces, bueno, pensamos eso. Entonces, las preexistencias son estas. Este fue esa bodega que nos encontramos, donde tenía esta parte como la parte superior más densa de programas y restricciones de permeabilidad. Y a medida que el edificio iba avanzando como hacia esta especie de martillo que tiene acá, hacia, digamos, hacia el norte en este caso, hacia la parte de esquina inferior derecha de la imagen, no está el norte acá, eh, iba bajando un poco, digamos, de grado de exigencia. Y estos árboles que están aquí nos parecieron maravillosos, que, digamos, hacían un filtro, digamos, de viento en el naciente, un filtro, perdón, de sol en el naciente y también, pues, filtraron un poco el aire que empezaba como a jugar ahí con ese potencial. Y esta línea roja, pues, era la relación directa que teníamos con el resto, como ese campus de Nova, que está, digamos, sobre todo pista, entonces la carretera, entonces con esos dibujos, la situación era envolver, ¿cierto? Como por medio de vegetación terminamos de conformar el espacio con diseño con vegetación y como más allá de unos elementos como casi epidérmicos verticales, pues dijimos, aquí lo que hay que hacer es un envolvente completo, o sea, pasar de un edificio desnudo o un búnker como desnudo a pasar a un edificio que está envuelto entre vegetación y elementos arquitectónicos. Entonces, este es digamos, el campus, vamos a decir, el acceso, digamos, a esta central donde están las oficinas, unos parqueaderos y el edificio es el que está a la izquierda de las pantallas, ¿no? Entonces, digamos, el norte hacia arriba, tenía un poniente muy fuerte, pues se siente muy fuerte allá el aire caliente, incluso como desde ese lugar en el poniente, y al naciente, pues tenemos esta franja de árboles preexistente ahí. Entonces, digamos, desarrollamos el proyecto. Entonces, este es el resultado, donde esa cubierta va, digamos, generando ese envolvente continuo, haciendo unos elementos verticales, digamos, hacia el poniente y permitiendo, digamos, subir a la fachada y complementamos, digamos, el diseño con vegetación. O sea, muchas veces entendemos estos asuntos como unas capas de cebolla, donde uno, pues, es la primera piel, pero cómo vamos, digamos, diluyendo esas arquitecturas, se van desmaterializando hasta que ya continúan siendo, digamos, elementos ya vegetales, ¿cierto? Poco que poco a poco vamos entendiendo como la arquitectura, entendiendo la vegetación como parte de los elementos de composición de la arquitectura, como un material más de construcción, obviamente como seres vivos, pero en una parte, digamos, de conformación del espacio. Entonces, estas son, digamos, estos elementos finales que explicaré cómo llegamos hasta allá. Entonces, digamos, esta primera tiene como esas tres partes, donde una primera parte es, digamos, proteger esa piel, eh, proteger, perdón, ese volumen cerrado. La segunda consideración es cómo generamos energía, ¿cierto? Digamos, y también cómo es la operación al interior de ese espacio, ¿no? Cómo se puede generar energía, jugar como con el sol, cómo interactuar con el sol desde el punto de vista energético y desde el punto de vista también plástico, ¿no? Ya que es una empresa, digamos, que gestiona la energía, entonces entendemos el sol como una fuente de energía que iba a definir como los argumentos plásticos del proyecto. Entonces, digamos, en esa parte de proteger, ¿cómo entonces vinculamos esa vegetación existente con un umbral y, digamos, ponemos unos jardines intensos en ese espacio como para generar ese umbral donde uno salga de ese aire acondicionado tan frío que hay al interior y tengas por lo menos un espacio de transición entre el interior y el exterior? Digamos, nosotros repetimos mucho, digamos, estas casas campesinas colombianas, cuando vamos, por ejemplo, o las haciendas, ¿no? Cuando vamos a haciendas en el Valle del Cauca, que tenemos estos interiores de tapia pisada, de bareque o de adobe cocido, muy fuertes, un núcleo muy fuerte, y cómo hacia el exterior se va desmaterializando, digamos, la arquitectura
con unos pórticos en madera, unos aleros que vuelan, digamos, en madera, caña brava, barro y teja. Entonces, digamos, esa idea de desmaterializar la hemos hecho en muchos edificios. No sé si han visto el de proyecto de la clínica Tatamá. Muchos de nuestros proyectos tienen como esa misma continuidad de ir desdibujando, digamos, o diluyendo mejor esa relación interior-exterior. Entonces, esta primera idea de proteger es hacer ese umbral, ¿no? Hacerlo decididamente y plantear un jardín tropical eh, donde, digamos, mucha de la vegetación, muchas de las áreas de hidroeléctricas están en áreas de bosque seco tropical. ¿Cómo podríamos incluir algunas de esas estéticas o plantas de esa zona de vida eh, que se dan bien en este lugar y, digamos, armar un jardín tropical en este espacio como para entrar, ¿no? Además que desde el punto de vista de marca, pues nos parecía interesante fortalecer, digamos, esa marca, esa identidad de Celsia, una empresa también que tiene como unos, digamos, como que entiende el sol como un elemento de generación de energía, pero que también hay un cuidado especial también por los entornos donde desarrollan sus procesos. Entonces, esta es una imagen que queríamos desarrollar en el proyecto. Y aquí, entonces, ¿cómo intentamos siempre que los proyectos hagan algún aporte a la biodiversidad, ¿no? Entonces, cómo con la vegetación que se plantea aquí, empezamos a hacer un pequeño aporte, ¿no? a la biodiversidad, o sea, cómo la ciudad puede ser, digamos, soporte de biodiversidad, las zonas industriales. O sea, es un país tan biodiverso que podemos hacer pequeños aportes en esa idea de proteger e incorporar estos árboles preexistentes y este canal de aguas también preexistente en el lugar. Esa idea de transformar, evidenciar valores y procesos de la empresa, lo que mencionaba hace un momento, cómo entonces esa reinterpretación del claroscuro, digamos, del dosel del bosque seco, cómo eso lo llevamos a interactuar con la fachada, ¿cierto? Cómo la fachada celebraba un poco el paso del sol y reinterpretaba, digamos, ese claroscuro. Aquí muchas veces en estos ecosistemas la vegetación no es de hojas muy anchas, son hojas pequeñas que digamos, se pierden en algunos puntos, entonces ese claroscuro sobre la hojarasca nos parece bellísimo y empezamos a ver cómo podíamos representar esa idea sobre las fachadas. Entonces hicimos, digamos, sobre las fachadas unos perfiles, o perdón, unos prefabricados, unos paneles de concreto prefabricado que están estriados, digamos, de manera vertical y, digamos, la pérgola, en este sentido, pues permitía, con el juego del paso del sol, permitía, digamos, ese juego, ¿no? Ese juego de sombras que se iba variando. Entonces, hacíamos modelaciones de qué pasaba, por ejemplo, en septiembre a las 10 de la mañana, pero qué pasaba en junio 21, también a las 10. Entonces, ese juego entre lo vertical y lo horizontal, pues generaba una textura eh, cambiante, fuerte, digamos, en esos espacios, ¿no? Entonces, esa era como la apuesta, donde como, digamos, un elemento móvil como de arquitectura podría ser un elemento vibrante, cambiante, digamos, con el movimiento del sol. Entonces, esto fue una apuesta que hicimos acá, salió bien, ahora les muestro las fotos, pues, las cosas, pues, sí, se pueden calcular, ¿no? Y cómo, digamos, esa idea de activar el borde, tener actividades formales e informales, donde, como les decía, en esta parte rosa hay, digamos, una mayor actividad de trabajo, de concentración de equipos, pero a medida que el edificio iba avanzando, pues tenía otros tipos de actividades, en este caso, pues una cafetería. Entonces, cómo, digamos, las fachadas, cómo iban respondiendo a ese programa interior del edificio, o sea, la expresión del proyecto respondía a esas áreas de actividad interna que ya estaban prefiguradas, sobre las cuales nosotros no tuvimos realmente ninguna participación, pero pues nos interesó hacerle eco, digamos, a ese interior, ¿no? Y como, digamos, pensábamos en algunos espacios de exhibición, algunas especies de plaza, donde esa cubierta pudiera hacer como veces de pabellón, ¿no? Un gran pabellón al interior. Entonces, esa actividad de desactivar el borde, pues permitía también en algunos puntos subir a estos pisos más bajos, hasta subir a la parte más alta con paneles fotovoltaicos y tener estas capas acá de interacción. Este es como el umbral de acceso. Entonces, desde lo climático, pues, bueno, pues obviamente el asoleamiento era muy claro, el calor
definen pues perfectamente qué es lo que hay que hacer en este tipo de proyectos. Entonces, hacia el poniente, entonces bajábamos una protección adicional de doble piel sobre este punto. Aquí pues la cubierta pues, mitiga el sol de la parte superior con paneles fotovoltaicos y digamos, al naciente pues tenemos ese umbral que he mencionado con unos aleros largos, que es el lugar, digamos, más activo. Hacia la parte posterior, hacia el poniente, realmente pues hay una cancha de fútbol y no hay muchos flujos en esta dirección, entonces le jugamos un poco más a recibir el público desde la dirección predominante pues de las circulaciones del lugar, ¿no? Y digamos los vientos en este caso predominantes pues venían de acá también, por eso también se filtran un poco con el aire y por eso esas terrazas pues serían muy agradables de tener unas áreas cubiertas, pero también digamos unas áreas ventiladas en esos intersticios entre la cubierta y el edificio. También nos pareció muy interesante empezar a hacer unos espacios resultantes entre la cubierta y el volumen predefinido. O sea, cómo ahí encontramos espacios, digamos, en esos recintos, ¿no? Entonces, digamos, este reconocimiento de programa, pues nos ayuda a tomar esas decisiones. Entonces, el centro de control, como ya he mencionado, donde hay oficinas, y con eso, digamos, la piel manifestando ese espacio. E incluso, cuáles son los niveles de refrigeración, ¿cierto? Aquí donde están los equipos que emiten más calor, que tienen procesadores, pues es mucho más frío. A medida que va avanzando, pues va bajando el aire acondicionado y cómo entonces entendemos que este es casi que un promenade térmico o algo como eso, donde uno ya sale y se encuentra con ese umbral, ¿cierto? Que nosotros hicimos pues un proyecto en Barranquilla, a mí me quedó como esa lección muy clara y era esa transición que uno quedaba pues como fundido con un acero toledano ahí en el cambio radical de temperatura, o sea, estaba uno en aire acondicionado de 17 grados y sale ese carro de Barranquilla con ese grado de humedad a 35 grados en un lapso de 3 segundos. Eso, pues, yo creo que eso me marcó mucho ese choque térmico, entonces me da mucho dolor de cabeza cuando iba allá. Entonces esa gradación de temperatura iba también regulada por las aperturas de fachada y cómo cuando uno pasa a ese umbral, pues empieza a hacer como a ir mitigando eso. Y asimismo son los grados de apertura. Entonces, como hacia los equipos más técnicos está completamente cerrado, pero a medida que vamos avanzando, pues va pudiendo el edificio comunicar más la relación interior-exterior. Y eso fue pues lo que, esa estrategia pues como de dobles pieles acá, donde poníamos ventana, donde poníamos cubierta verde, donde intensificábamos o duplicábamos la protección de sombra más aislamiento térmico con cubiertas verdes en estos puntos o fachadas, digamos, verticales. Entonces, un poco era lo que planteamos en el concurso, donde íbamos pasando de unos elementos paneles ciegos de concreto a unos paneles perforados, luego a unos vidrios, una serigrafía con esta misma lógica de patrones verticales y digamos, estas cubiertas y aleros, pues acá, que iban armando, digamos, diferentes grados de protección. Me gustan muchísimo las casas de la región Caribe, por ejemplo, tienen como esos núcleos de cocina o de núcleos de habitar de noche como cerrados, y luego hay ese espacio como de la hamaca o a veces las cocinas también afuera, ¿no? Entonces, como esas lecciones como tan sencillas de arquitectura nos ayudan, digamos, a plantear, digamos, estas arquitecturas en climas como los de esta región. Entonces, esta es la fachada posterior, donde ayudamos a proteger un poco con esta doble piel el poniente, una estructura pues muy esbelta, metálica, con unos elementos visibles, digamos, durante el concurso. Y como entonces aquí empezamos a tener como estas ideas digamos, de ergonomía visual en estos puntos, en la pérgola para regular la luz, ventanas de protección, apertura de paisajes lejanos y cercanos, y uso de tonos y texturas para mitigar la refracción lumínica, que muchas veces, claro, los tonos más oscuros, digamos, absorben más temperatura, pero los más claros reflejan demasiado y creo que desde el punto de vista de ergonomía visual es importante, digamos, que eso se esté controlado, ¿cierto? Yo creo que el tono estuvo bien seleccionado cuando fuimos, pues, obviamente, en estos temas de concretos a veces no hay mucha posibilidad de control porque
digamos, las dosificaciones con las arenas, si es concreto gris o blanco, en fin, digamos, el curado. O sea, a mí me parece un riesgo a veces este uso de concreto pigmentado, porque no hay tanto control. Una vez la muestra y cuando va a ver un sitio es otra cosa, pero creo que en este caso yo creo que fue interesante en la selección de ese tono, ¿no? Que fuera que no absorbiera demasiado calor, pero que no tampoco reflejara mucha luz. Entonces, digamos aquí la inclusión de vegetación nativa, el fomento y uso de transporte alternativo de algunos, eh, bueno, pues realmente pues tener las áreas de bicicletas, en fin, esto pues no es tan interesante, pero este uso de vegetación como filtro de protección acústica funciona más o menos, ¿no? No, realmente para protección acústica es la masa lo que funciona. Esto pues absorbe, mitiga un poco, pero no es tan fuerte, pero no sé, nos gusta intentarlo. Y, digamos, respuesta diferenciada como al asoleamiento, ¿cierto? Como el sol no, no, no se comporta igual en todas las fachadas, o digamos, o más bien, sí se comporta igual, lo que no se comporta igual es la respuesta de los materiales y de los microclimas que genera. Entonces, como diferenciadamente, pues íbamos regulando, digamos, esos climas, ¿no? Y como, digamos, el aprovechamiento de vientos dominantes, espacios mixtos de ventilación mecánica y natural. Lo propusimos en la parte del café, no lo logramos realmente, pero lo proponíamos en ese momento. Tratamos siempre de que los edificios combinen áreas de ventilación mecánica y ventilación, digamos, natural. O sea, que haya áreas que puedan estar sin ventilación natural, sobre todo cuando son espacios más amplios, ¿no? Y bueno, planteamos una recolección de aguas, en fin. Esto son cosas que se plantean en estos proyectos, algunas se logran, otras no. Em, pero, digamos, estos ahorros energéticos sí se midieron posteriormente y creo que no llegamos al 40% de ahorro en consumo de energía, pero sí hubo una reducción importante por las cargas que transmitían, digamos, digamos, por la ganancia pues, térmica de estas superficies, ¿no? Con el, con el, con estos envolventes, pues sí, obviamente hay una inversión más alta en temas, digamos, de preinversión, pero cómo podemos ir a futuro evaluando estas ventajas, ¿no? El diseño con vegetación nos parece importantísimo, como mencionaba hace un momento, cómo esta vegetación existente es protagónica en la definición del espacio, que nos gusta mucho pensar el diseño con vegetación tiene, digamos, tres papeles fundamentales. El primero es una definición espacial, una conformación del espacio. El segundo, obviamente, es unos aportes, digamos, ecosistémicos de conectividad. Y el tercero es sociocultural, ¿cierto? O sea, cómo hay plantas que representan valores, digamos, del paisaje local. Entonces, eso nos parece siempre tratar de entender esas tres variables para el diseño con vegetación, ¿no? Entonces, alguna vegetación higrófila cercana a ese canal de recolección de aguas que hay, de gestión del agua, pues, de todo el campus de NOVA. Eh, Este jardín con vegetación de bosque seco tropical, las cubiertas verdes y un guadual como filtro de regulación térmica sobre esta fachada. Nos parecía muy importante que el sol muy fuerte en esta fachada y esto pues, estaba descubierto acá. Entonces, sí, y como, digamos, con la gestión del agua, pues también amplificar pues estas áreas de percolación, de estas conducciones de agua, en fin, y cómo planteamos como una gran superficie de recolección de aguas acá. Entonces, tratar siempre en los proyectos, pues nos intentamos un poco cómo gestionamos la energía, el agua, en fin. Y, digamos, la construcción, pues era relativamente sencillo el sistema, pero complejo la implementación porque el edificio estaba en construcción. Cuando nosotros estábamos diseñando, el edificio ya estaba casi terminado o estaba muy adelante. Entonces, esto fue un sistema muy rápido que tuvimos que hacer como creo que fueron 2 meses y medio, casi tres, donde hubo pues unas discusiones con los ingenieros que no nos permitían hacer estas elementos tan altos y nosotros, digamos, lo que planteábamos era cómo, digamos, arrostrar o cómo rigidizar un poco esta estructura tan esbelta con el edificio, pero no nos permitieron hacerlo. Entonces hubo que hacer, digamos, acá digamos, unos áreas más rígidas aquí en este extremo, pero queriendo conservar toda esta esbeltez. Eso fue muy complicado lograr esa esbeltez del edificio, que las columnas, cuando las calculaban, pues eran gigantescas hasta que llegamos a un elemento que no está aquí porque no fue en el concurso, sino en la obra, pues en el diseño,
que son unos elementos como en cruz, ¿no? Como una cruz reforzada, digamos, en las esquinas. Entonces es como una sección rectangular, pero las esquinas están huecas. Ahora tratamos de verlo en las fotos. Entonces esto fue, digamos, un reto interesante para hacerlo rápidamente. O sea, como estos son elementos que fueron prefabricados, montados en sitio, estos también son prefabricados en concreto. Pensamos en algún momento en madera, pero pues era complicado. No, realmente desde el principio pensamos en listones vaciados en GRC, con ese pigmento líquido integral para garantizar como la estabilidad del color. Eh, en fin, entonces digamos que hubo desde el concurso un interés en un sistema muy sencillo de, de, de plantear este elemento, donde también estos paneles en T-Lab y otros prefabricados pues podían armarse mientras el edificio iba avanzando, ¿no? Para que cuando llegaran a la obra se montara muy rápido y creo que se logró hacer fácilmente, ¿no? Muchos de estos paneles, estos padres de GRC se quitaron en la obra, el muro de concreto que decían ellos que ya era suficiente el espesor, como tenía digamos, un espesor para blindar el edificio a toda eventualidad, entonces ya algunos de estos verticales se suprimieron, sobre todo los de la doble piel se suprimieron y quedaron unos, digamos, ya solamente los que estaban sobre la fachada, ¿no? Entonces los elementos de montaje, todo muy rápido, con una lógica como industrial, que ahí es donde Felipe Cadavid mencionaba seguramente la cercanía con el proyecto del CIAT, que creo que sí la tiene por esta estética industrial. Pues, normalmente nosotros somos pues discípulos de Cacho, también de Alejandro Echeverry y socios pues, en algunos proyectos, y yo creo que esa lógica industrial de construcción que también la tenemos, pues la tiene Alejandro y Guillo en el Parque Explora, por ejemplo, nos interesa mucho, como si uno mira estas reflexiones de la Catón y Basal, que digamos estética de la construcción eficiente, bella por su sencillez, pues nos pareció que guiaba un poco este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues hacíamos una gradación de densidades de permeabilidad para la luz, ¿cierto? Como tenemos unas partes donde el poniente es más fuerte y tiene, digamos, una incidencia mayor en la cubierta, pero en ese umbral lo que nos interesaba era un poco ese juego de luz y sombra que permitía, digamos, enriquecer este jardín, ¿cierto? Entonces va a haber una permeabilidad mayor hacia el costado, digamos, occidental y va bajando, digamos, la intensidad hacia el costado oriental, ¿no? Entonces un poco estaban las fachadas que hacíamos en el concurso, eh, donde estos juegos de luces y de sombras pues eran muy importantes. Y cómo entonces, miren cómo entonces va de una fachada absolutamente cerrada, se va abriendo en las ventanas hasta unas fachadas completamente abiertas acá en estos puntos y cómo el proyecto, digamos, en la noche tenía estas cajas de luz, digamos, digamos, impactando también la cubierta, digamos, estas cajas de luz. Este ya es el proyecto construido. No tenemos la foto más tardecito, que me gustaría tener esta, pero mire, me parece bonito, digamos, haber logrado, a pesar de muchas complejidades de técnicas, de presupuesto sobre todo, digamos, haber logrado esta imagen muy similar al proyecto y haberlo construido en tiempo récord, ¿no? Es muy rápido realmente la construcción. Entonces, miren aquí como la esbeltez de la estructura, que son como unas cruces, y la cruz, digamos, cada una de esas cruces tiene una aleta transversal y estos elementos como de las esquinas abiertas, pues permiten tener una lectura de este elemento muy, muy liviano, ¿no? Son elementos muy altos, donde aquí, donde habría más espesura de los árboles, pues aquí pusimos este elemento que rigidez el sistema. Y aquí, pues, un ingeniero, uy, se me olvidó el nombre en este momento, Castelbondo, ingeniero Castelbondo, eh, con él creo que fue muy interesante porque lo contratamos un poco para controvertir algunas posturas más clásicas, un poco de este diseño. Y lo que hicimos fue, digamos, rigidizar en esta parte y hacer, digamos, unos tensores superiores que rigidizaran la estructura completa. Y, digamos, esta sección nos permitió tener esas alturas en esos puntos. Como siempre, bueno, aquí miren, esto me parece muy bonito porque es
cómo esa idea del juego de las dos luces y las sombras que planteamos, pues sí, realmente sí sucede, es lo que pasa en la fachada, donde, digamos, la interacción de los verticales y los horizontales generan este ruido cambiante, que esta trama, con este moaré entre la sombra proyectada, digamos, de los elementos verticales y las sombras proyectadas pues por la pérgola, ¿no? Esto me dio como mucha alegría que esto sucediera y bueno, pues aquí hay una deuda que tenemos fuertemente con esto y es la vegetación no logramos que la pagaran en ese momento porque pues había problemas de presupuesto. Eh, Cuando ya terminaron este edificio, digamos la parte más gruesa. Entonces, miren aquí como estos elementos metálicos tienen como un aspecto esbelto digamos, por descomposición, digamos, de los reflejos de la luz, ¿cierto? Aquí estas caras más delgadas, luego hay una más oscura, que es la profundidad del perfil, y luego otra más iluminada. Entonces creo que este tipo de cosas, pues parecen a veces como unas terquedades, pero creo que son muy interesantes para la definición de la imagen del edificio, ¿cierto? Y estos elementos verticales también pues tienen unos juegos que permiten tener más o menos entradas de luz. Entonces, digamos, es un proyecto como que estudia mucho esos juegos de entre luces y sombras. Aquí permite como esas permeabilidades, ¿no? El proyecto pues tiene lead, digamos, lead gold por temas también interiores de manejo pues, de redes y también la interacción con esta piel y manejo del agua, en fin. Lo que logramos cosas interesantes en este proyecto a ese respecto, ¿no? Interacciones técnicas y cómo esos jardines pues, ya empiezan a ser usados, pero creo que aquí todavía está la- desafortunadamente, pues bueno, aquí obviamente hicieron un gran esfuerzo, pues, no es fácil construir ese tipo de edificios, pero muchas veces estos temas de vegetación quedan como relegados, ¿no? Como si fueran algo opcional, o algo optativo, algo como algo anecdótico, ornamental, complementario. Creo que es una cosa, ay, ¿quién rayó aquí? Alguien rayó ahí ese amarillo, que no sé cómo. María Eugenia, estás haciendo unos dibujos muy bonitos. eh, Puedes ponerlos más abajo como en jardín si quieres. Entonces, esta parte de acá creo que todavía está en deuda. Estos proyectos se hacen en mucho tiempo, realmente se construyó, no me acuerdo realmente en cuánto se diseñó en 3 meses, se diseñó el concepto en 3 semanas, se diseñó en 3 meses y no sé en cuánto se construyó, pero también muy poco. Pero todavía está, digamos, en deuda este tipo de espacios que necesitamos, digamos, terminar. Eh, y digamos, estos elementos digamos, de jardín que permiten las rampas que disfrutan de esas áreas de allá. Entonces, vamos a ver si logramos ver un video acá. Me dicen si tengo que cambiar a ver, dejar de compartir. Voy a tratar de poner un video. Vamos a ver qué hago aquí. Voy a compartir pantalla. Es este. Por favor, me dicen si ven el video. ¿Están viendo el video? Sí, Carlos, se ve. Perfecto. ¿No se escucha o sí? No, no se oye. Ok. Ya se oye.
Bueno, sí, gracias. Bueno, muy bien. Hasta aquí. A ver, creo que esto como hago solicitud, no sé qué es esto. Bueno, en fin. Listo, pues hasta aquí un poco lo que les quería contar. No sé si tenemos un rato, creo que sale a las 7:20 por aquí, más o menos, eh, al aeropuerto. Entonces, bueno, no, muy chévere si tenemos preguntas al respecto. Bueno, Carlos, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, señor. Ok. Bueno, nada, muchas gracias, hombre. Ver edificios con buena arquitectura es muy agradable. Pues eh, yo sí veo, vuelvo y retomo un poco lo que dije. Yo no conocía el edificio, Eduard me lo mostró en una charla que tuve con él y me sorprendió mucho que, digamos, a veces las personas que llegan de otros lugares a veces capturan algo de manera muy importante y esa captura a veces son cosas muy importantes que hacen en la lectura del lugar. Yo pienso que no es casual que para un clima como el nuestro hayan elegido hacer una sobrecobertura o una segunda cobertura suelta que permita sombrear, ventilar y tener como una protección al edificio integral que está en el interior. Eso sucede en el edificio de Semillas para el Futuro y en este edificio Nova. Me parece que independiente a la posición formal, en este caso un elemento totalmente rectilíneo, muy lineal, digamos, en perspectiva limpia, y el otro con un movimiento que ellos llamaron canopy, y que de todas maneras deja la transparencia de la brisa, el contacto con la vegetación, la protección de la vegetación y soltar algunos volúmenes en el interior, que fundamentalmente es lo que ocurre, tú lo mencionaste como en las casas de playa y yo diría que como en las grandes coberturas que se ven en municipios como Ginebra Valle o como estos municipios donde fundamentalmente se hace como una gran cobertura para sombrear y se deja que la ventilación pase casi que de manera espontánea. Otro tema, para ponerle como un símil, digamos que yo soy un arquitecto un poco ya más de vieja guardia, eh, se me hace una alusión al edificio del Carré de Arts de Norman Foster en Nimes, en donde esta estructura metálica cubre el edificio central y genera este gran alero protector. Y nada, me parece que de todas maneras tiene esa estructura básica, pero a la vez esa sobriedad y esa elegancia de esa estructura que está en la parte frontal, que hace ese pórtico muy bello. Eh, no sé si haya dentro de los participantes alguien que desee hacer algún comentario.
de pronto levante allí la mano o con toda libertad exprese lo que a bien pueda considerar. Muchas gracias, hombre. Sí, yo creo que esa referencia sí la hemos tenido como presente, la que mencionas explícitamente. Y también, digamos, hay una visita que hicimos con Pacho Martínez y Benjamín Barney a las haciendas del Valle del Cauca. Yo creo que eso me marcó muchísimo a mí en cómo entender la arquitectura, digamos, de ese lugar también, ¿no? Del Valle del Cauca en este caso, pero en Colombia en general, cómo es el clima nuestro que tenemos que nos permite diluir en la relación interior-exterior. Pues si alguien tiene preguntas, muy bacano, pues. De alguna manera también eh, no dejo de pensar que la anécdota que narra sobre el tema de la vegetación, pues creo que si se quedó como una etapa B, por llamarlo de alguna manera, es tal vez lo que uno podría haber resignado como la etapa B, dado que ya no es algo físico material, pero sí luego incluso ustedes pueden proponer que de alguna manera, pues a veces uno quiere la vegetación de una vez grande, pero de todas maneras hay maneras de ir sembrando, de ir generando como una cultura de que este jardín vaya haciéndose en el tiempo y yo siento que es algo a lo que no se debe renunciar. Supongo que Celsia tampoco lo hará. Creo que es algo fundamental en la idea y yo creo que vos dijiste que a veces el jardín se resigna, pero yo creo que los buenos edificios con un buen paisajismo casi que pueden ser el 200% de su imagen y el 200% de su ambientación. O sea que yo creo que al edificio sí le falta esa mitad que puede otorgar ese planteamiento paisajístico. Y bueno, creo que supongo que ustedes han dejado la inquietud de que eso es un objetivo a lograr. Así es. No, no sé cómo levantar la mano acá. No encuentro. Adelante, puedes hacerlo de manera anárquica. Adelante. Sí, hola Carlos, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más, hombre? Hola, ¿Qué más, Pablo? bien, ¿qué? Hola, ¿cómo estás? Bien. La charla, ve. Ve, muchas gracias por el espacio y todo, vos sabes, pues que esto nos enriquece a todos. Y tenía una pregunta y es que en esa curiosidad que hicieron el concurso para el desarrollo como envolvente, eso me recordó a un concurso que se hizo hace mucho, cuando yo apenas me había graduado, pues, apenas estaba trabajando, que hicieron para el aeropuerto del Dorado. También fue un concurso de envolvente, no sé si recuerdas que creo que lo Sí. ganó Herbera. Sí. Ujú. Entonces, en esa época de estudiante, yo pensaba como que esto tan raro, o sea, ¿cómo le van a uno a pedir solo que diseñe la fachada? Pues yo en mi idealismo, pues de estudiante y de integralidad y todo, pero después empecé a entender que hay cosas como que muy técnicas que se resuelven en otras fases, ¿sí? Entonces, pues como un aeropuerto, pues que también que casi que uno va al Dorado y va, no sé, a la terminal de Barajas y ve ciertas cosas similares, a pesar de que son dos cosas diferentes, pues en lugares diferentes. Entonces, en este caso fue similar, pero la pregunta iba es a qué. ¿Se redefinió de alguna manera por la propuesta de ustedes arquitectónica? ¿Eso redefinió de alguna manera lo técnico o empezó a comunicarse con lo técnico o eso definitivamente fueron dos caminos aparte y que ya estaban definidos y no hubo absolutamente ningún cambio? Sí, ellos ya tenían prácticamente el edificio en construcción cuando empezamos nosotros, ¿cierto? Incluso cuando ya estábamos diseñando, eso ya estaba construyendo. Entonces no hubo mucho margen de maniobra para cambiar cosas del interior. Pero sí, lo que sí logramos, después, algunos de los paneles fotovoltaicos sí se pusieron posteriormente. No se habían considerado, por ejemplo, al principio. También los temas de aire acondicionado entiendo que también cambiaron un poco por, digamos, por las protecciones solares que se tenían ahí. Eh, entonces, creo que sí afectó de alguna manera, no de manera radical, pero creo que sí le trajo mejor al proyecto. También, digamos, el trazado de las redes exteriores, también logramos variar algunas cosas para poder permitir, digamos, la vegetación, ¿no? En los exteriores, ¿cierto? Entonces, digamos, el campo está preparado para que reciban esos jardines. Eh,
Y hay otras cosas que no logramos, como subir, que digo que no logramos no para siempre, pues, sino que el proyecto realmente, con esas inversiones altísimas en tecnología, pues antes creo que hicimos mucho, pero no logramos también subir a la cubierta, pero sí logramos generar Sí, transformaciones en las instalaciones interiores, ¿cierto? ese Para que tema de eso la pudiera cubierta, darse. ya que lo nombras precisamente, te iba a averiguar por eso, porque yo conocí el edificio hace como un año más o menos y pensé en lo mismo cuando subí a la cubierta. Decía, Ajá, este envolvente da el espacio, pues habilita el espacio de la terraza. O claro. sea, claro. Entonces no pudieron hacerlo, claro. No se logró en ese momento, pero se puede hacer todavía, ¿cierto? Sí, yo creo que Claro, uno claro, claro. empieza a ver como a largo plazo esta. Y mira que lo que decís también de que es muy raro que lo inviten a uno, yo también, pues como, me pareció raro, pues como que eso, pues, que eso como tan raro que lo inviten a uno a como empacar un regalo, pues, ¿cierto? Pero cuando ya fui entendiendo un poco el contexto y las necesidades de ellos de arrancar rápidamente y luego también muy bonito el deseo de que no fuera solamente un asunto ingenieril técnico, sino que también generara, digamos, calidad de vida para el equipo de ellos, el equipo humano. Entonces, me pareció interesante el reto, ¿cierto? Me pareció interesante. Entonces, creo que sí, yo le tenía como no le tenía mucha fe a ese tipo de encargos, pero creo que me parece que logramos un poco ir más allá de un asunto como decorativo o como epidérmico, pues como sencillo. Claro, crees espacio de transición, eso me pareció muy bacano. Allá en el sitio también se siente eso. Ujú. Sí, Gracias, Carlos. gusto, hombre. Pues Carlos, de todas maneras agradecerte muchísimo habernos mostrado este proyecto, muy interesante. Yo creo que al contrario lograron muchísimo, porque convencer a una compañía de construir en el exterior un edificio que realmente es más un envolvente que el espacio realmente, digamos que para algunos es el espacio útil interior, me parece un Ujú. logro tremendo, además por la magnitud de ese superpórtico. Eh, Realmente yo creo que el logro muy importante y como tú dices, un edificio en un diseño muy rápido que obliga a ser muy práctico, muy centrado y bueno, las características de esta compañía muy conectada con todo el proceso tecnológico, del proceso energético, me parece pues una solución muy ideal. Te pregunto algo, eh, ¿qué otras firmas de arquitectura participaron en el concurso y si había alguna firma vallecaucana? Sí, ella ahora estaba haciendo memoria, tal vez me equivoque, pero estaba Mario Camargo, o sea, estaba Colectivo 720, Tombe y Mario estaban también. No recuerdo, o Ya. sea, había otro más de Cali, pero no me acuerdo quién más era. Y estaba Camilo Restrepo, Camilo Restrepo Ochoa, Alejandro Echeverry, Masanti y Daniel Bonilla. Creo que eran los que estaban. No estoy seguro de todos y creo que me falta alguno de Cali, alguien de Cali, alguien más de Cali creo que me falta, no recuerdo realmente. Pues yo creo que un grupo tan selecto de arquitectos nota también lo que la compañía Celsia quería y era algo con un producto arquitectónico de muy buen nivel, porque pues ellos supongo que entendieron que el edificio tenía un componente muy técnico en su interior, pero que definitivamente le faltaba arquitectura en su exterior. Y no lo digo peyorativamente, pero creo que cuando uno busca una nómina de ese nivel, pues es que está queriendo que su edificio también cuente una historia, más allá de 40 pantallas digamos, de 42 pulgadas, produce energía para unos paneles en otro municipio. Eh, entonces, pues, nada, muy interesante desde ese punto de vista, pues, entender que una compañía valore que unos arquitectos le puedan dar valor a esa inversión. Eh, por otro lado, Carlos, celebrar que en el Valle del Cauca lleguen este tipo de propuestas novedosas,
de primer orden, cómo el tema de la certificación se va volviendo un sello importante. eh, no denota la calidad arquitectónica, pero obliga a la calidad arquitectónica. No quiere decir que un sello de estos, porque yo también conozco algunos edificios realmente son espantosos, pero, Ujú. pero obviamente si la buena arquitectura también viene precedida de esta certificación, pues lo hace muchísimo más interesante. Hombre, Carlos, agradecerte la disposición para estar aquí acompañándonos, contándonos del proyecto a nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del Valle, de nuestra presidenta Eli Búcar y el grupo que conformamos pues para tratar de compartir con los colegas y con los amigos este pequeño, gran espacio. Eh, Lamento mucho que de pronto haya habido una asistencia corta, puede que la culpa sea nuestra. Hemos tratado de comunicarlo de manera amplia. Siempre me he tratado de tener un 100, ojalá 100 colegas se pudieran conectar y entre estudiantes y arquitectos ya profesionales diría que no debe ser un número complejo, pero bueno, como dijo nuestro filósofo, menos es más por ahora. Así es. Entonces, gracias Carlos de nuevo, gracias a quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestra próxima reunión del próximo martes para hablar sobre los salones regionales de arquitectura y la publicación que ha hecho la arquitectos sobre esto. Gracias Carlos de nuevo y hasta la próxima, muchachos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Sí.